Biblia conmigo rapidito, hermano, en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, verso 43 en adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban separados. ¿Cómo era? Diga conmigo, juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes. ¿Cómo era que perseveraban? Y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En su casa. ¿Dónde era? En el templo. Y partiendo el pan en las casas. ¿Dónde partían el pan? ¿Y dónde perseveraban? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bríndele un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Le puede brindar otro aplauso fuerte, fuerte, que se escuche? Gloria a Dios. Diga conmigo, yo soy un instrumento de Dios. Diga conmigo, yo no puedo dar música por sí solo. Necesito al músico. Poderoso, ¿eh? Diga conmigo, soy un instrumento de Dios. Ese es el tema de esta noche. ¿Y por qué vamos a hablar con este tema? Soy un instrumento de Dios. Porque cuando nosotros vemos un instrumento, nosotros podemos analizar esta guitarra, que es de Esther, ¿verdad? Tiene mucho tiempo acá, ¿verdad? ¿Cuánta gente la ha tocado? ¿Cómo mucha gente? ¿Cuánta gente la ha tocado? Que usted ha visto con sus ojos. Nadie, ¿verdad? ¿Por qué esta guitarra no puede producir música? Bien. Entonces, esto es un instrumento. Pero si la guitarra entiende de que ya no necesita el músico, ¿qué pasaría con la guitarra? Sería un metal que resuena o un címbalo que retiñe, como dice Primera de Corintios capítulo 3. Entonces el tema de hoy es: yo soy un instrumento de Dios. Diga conmigo, yo soy un instrumento de Dios. Mucha gente a través de la historia, siendo instrumento de Dios, que Dios ha usado de manera poderosa, se dejaron engañar por Satanás, creyendo que porque Dios lo usaba, ellos podían hacer lo que se les diera la gana. Creyendo que porque tenían el favor de Dios, ellos podían hacer lo que ellos quisieran. Porque yo tengo un don, porque yo tengo un talento. Por ejemplo, hoy en día nosotros vemos mucha gente que tienen dones de parte de Dios. Dones de milagro, don de lengua, don de liberación. Pero los dones Dios no te lo quita. No sé cuánto han tenido la oportunidad de ver un borracho hablando en lengua. Yo lo he tenido de ver. De ver un inconverso hablando en lengua. Yo lo he podido ver. No podemos decir que no está hablando lengua porque sea un borracho. Porque la lengua es un don. Y la Biblia dice que los dones son como irrevocables. Si Dios te dio un don para sanar, pues aunque tú estés en el mundo,
pues tú vas a tocar los enfermos y en el nombre de Jesús los enfermos van a sanar. Si Dios te dio un don para liberar, aunque tú estés en el mundo, si tú oras por alguien que esté endemoniado, aunque tú estés mal, el demonio se va a ir porque te dio un don de la liberación. Los dones son irrevocables. Hay dos cosas que son irrevocables en la Biblia: el llamado de Dios y los dones de Dios. Dice el apóstol Pablo, porque el llamado y los dones de Dios son irrevocables. Por eso cuando Dios llama a una persona, cuando Dios tiene un propósito con una persona, esa persona puede correr, esa persona puede ir al final del mundo y ahí se va a encontrar con Dios. Si no, pregúnteselo a Jonás. Dios le habla a Jonás y le dice: mira, tengo un propósito contigo. Vas a ir a Nínive y en Nínive vas a predicar para que Nínive se arrepienta. Pero Jonás, como sabía que Nínive era una ciudad pagana, era una ciudad que tenía mucha maldad dentro de ella, según la cultura entienden que los ninivitas le quitaron la piel con navajas, vivo. Según se cree, los ninivitas le sacaron niños del vientre a madre, desde las entrañas, así vivo. Jonás tenía un rencor en su corazón, un celo por su pueblo, porque él entendía que este pueblo era tan malo que no merecía arrepentirse y que Dios lo perdone. Pero ¿qué pasó? Dice que Dios le dijo a Jonás: tienes que ir a Nínive y decirle a Nínive que si en 3 días ellos no ayunan 3 días y no se arrepienten, Nínive será destruida. Pero ¿qué pasó con Jonás? Jonás, diga conmigo, era un instrumento. Pero dígalo con ánimo, porque yo lo voy a predicar con el ánimo que usted tenga. Jonás era, Dios lo quería usar, Dios lo quería tocar, pero él no quería que Dios lo toque. ¿Por qué? Porque él quería tocar la música que él quisiera y no la música que Dios quería tocar con él. ¿Alguien está entendiendo aquí? Pues bríndale un aplauso al que vive. Ay, que yo quiero que Dios me use. Yo quiero ser un evangelista. Yo quiero que Dios me... Porque esas son las palabras que le gusta a la gente hoy día en la iglesia. Que Dios te va a bendecir. Que tú eres un profeta de multitudes. Que Dios te lleva a las naciones. ¿Cuándo has escuchado esa palabra? No es mentira que Dios tiene propósito contigo. Sí, lo tiene. Pero ¿qué tal si la nación a la que Dios te va a llevar es a África? Es Arabia Saudita. Es a Nigeria. Es allá donde están los musulmanes que están matando a la gente. ¿Cuántos quieren ir para allá? No me miren con esa cara. Pero ¿a dónde quiere ir la gente hoy día? A Estados Unidos. La gente quiere ir a Europa. La gente quiere ir a naciones donde no está pasando nada, donde todo se ve aparentemente bonito, porque ellos quieren tocar su música y no la música que Dios quiere tocar con ellos. ¿Alguien entendió eso? La gente le gusta que le profeticen que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar millones. Pero si usted le profetiza: mírame que tú vas a perder esto, que vas a perder aquello, que Dios te va a quitar todo lo que tienes, ahí no alaba a nadie. Porque es una música que suena fea a mis oídos. Y el día de hoy, con el permiso de Andy, yo andaba con Andy y con Gloria para Santiago, porque había un familiar de ellos que estaba detenido. Y cuando estamos por allá, el tío, el padre del tío, el tío, él es una persona que todavía no está, ¿sabe?, en la iglesia como debe estar, pero él dijo una palabra que eso aclaró mi mente. Yo me sorprendí con la palabra que dijo este hombre. ¿Por qué? Porque él me dijo: míreme, él está ahí detenido, él está ahí preso. No es, oiga, ahí fue que Dios me habló el mensaje de esta noche. No es porque el diablo se le levantó. No, él está ahí porque Dios quiere procesar. Él está ahí porque Dios quiere que él recapacite. Él está ahí porque cuando él salga de ahí no va a salir como entró. ¿Alguien está aquí todavía? Él está ahí porque a pesar de que él es un muchacho bueno y es familia de Andy sabe, pero Dios está moldeando su vida porque Dios quiere encontrarse con él. Y hay muchas veces que Dios tiene que meter a José dentro de cisterna. Dios tiene que hacer que los hermanos de José lo vendan. Dios tiene que hacer que José caiga preso en Egipto para que pueda ver la mano de Dios. Y esta es la música que Dios quiere tocar. Esta es la música que Dios quiere entonar. Pero nosotros a veces le decimos a Dios: no, esta cuerda tú no lo vas a tocar, este acorde tú no lo vas a tocar. No, yo voy a tocar la música que yo quiero. Y es ahí donde la guitarra se desafina,
Entonces tú le tocas do, re, mi, fa, sol, la. Yo no sé de música. Pero entonces la guitarra tira como el do, como medio ronco. ¿Por qué? Porque está floja la cuerda. ¿Por qué? Porque está desafinada. Entonces es ahí donde viene el músico, donde viene el que sabe y empieza entonces a tomar la guitarra y parece sencillo, pero mientras yo la veía, esto que está aquí arriba empieza a apretar la cuerda, empieza a apretar y quizá le duele la guitarra porque la cuerda está apretando, pero es para tocar la música que Dios quiere. Bríndale un aplauso al que vive. Y a veces cuando Dios quiere usarte como instrumento, y a veces cuando Dios quiere bendecirte, y a veces cuando Dios quiere tocar su música, Dios te pasa por proceso que tú maldices el día en que naciste. Tú no quieres que nadie se te acerque. Tú no quieres que nadie te diga hola. Si alguien te saluda, le echa un boche. ¿Quién vive? Si alguien te dice algo, alguien dice, fulano, esto yo no tengo deseo de nada. Yo no quiero que nadie me hable de nada. Y tú no sabes qué es lo que está pasando contigo. Te deja la familia, te dejan los amigos, te botan del trabajo. Un sinnúmero de cosas empiezan a pasar en ti porque Dios permite que todo el que esté a tu lado te deje. Dios quiere tocar una música. Pero la música que Dios quiere tocar, la quiere tocar contigo. Fíjese que el músico sin el instrumento no toca. Y usted diría, entonces sin mí Dios va a dejar de hacer lo que va a hacer. Si esa guitarra se daña, ¿qué hace el músico? La arregla, pero si ya no tiene arreglo, ¿qué hace? La cambia. Pero la guitarra no puede cambiar al músico. El músico sí puede cambiar la guitarra, pero la guitarra no puede cambiar al músico. Pero sí algo tengo entendido, para que el músico sea músico necesita una guitarra. ¿Alguien está aquí todavía? Por eso hay cosas que Dios te está mandando a hacer. Por eso hay cosas que Dios quiere hacer contigo. Y cuando tú te niegas, tú dices, wow, pero mira, lo que Dios me dijo que haga lo hizo otro. Porque Dios no se va a detener. Dios no se va a detener. Hay cosas que Dios te entrega, que Dios te la muestra, quizás para que tú digas, déjame tomar la iniciativa, déjame predicar, déjame hacer algo. Pero cuando tú te niegas a hacerlo, entonces Dios envía a otro. Ahora, algo tengo entendido, Dios no se detiene. Y Dios te dice, mira, ve a hablarle a ese hombre que está ahí. Yo quiero salvarlo, yo quiero libertarlo, yo quiero hacer cosas poderosas con él. Y tú te sientes inseguro y tú dices, no, no es conmigo que Dios está hablando. Te niegas a seguir la voz de Dios. Entonces Dios, como yo no quise, pues manda a Manuel. Y Manuel va y le dice, mira, Dios quiere salvarte, Dios quiere libertarte, Dios quiere hacer cosas nuevas contigo. Y ahí se quebranta Ismael y dice, verdad que Dios quiere salvarme. Se convierte Ismael. El que se quedó sin la bendición fui yo, porque no me dejó usar por Dios, pero Dios usó a otro. Entonces Jonás, había un problema con Jonás. Y era que Jonás no quería. No era que él no oía la voz de Dios, no era que no estaba seguro, él estaba seguro, pero él quería tocar su música. Y en vez de coger para el lugar donde Dios lo envió, cogió para el otro lugar. Y se montó, porque en ese tiempo no había aviones, no había carros, lo que había era barco. Y en vez de montarse para un barco para ir para Nínive, se montó en un barco para coger para Tarsis. ¿Y qué era Tarsis? Tarsis era una ciudad productiva. Tarsis era una ciudad de costa de muelles, donde llegaba mucha mercancía, donde producía mucho dinero. Tarsis era como hablar una potencia hoy en día. Entonces Jonás quizá pensó dentro de sí, me voy a ir de Israel, voy a huir de lo que Dios me está diciendo que haga, pero voy a coger para un lugar donde me vaya bien, donde yo sé que me va a ir bonito, donde yo voy a profetizar las cosas que la gente quiere oír. Pero sin embargo se monta Jonás en su barca. Jonás se acuesta a dormir y se levanta una tempestad que quiere partir la barca. Ahí empezó todo el mundo a clamar a su Dios, a San Pancracio, a San Antonio, a San Fulano. A todo el mundo empezaron a clamar y sacando crucifijos y sacando cuadros y sacando imágenes, dioses que no eran reales, dioses de madera, dioses de papel. Pero había uno ahí que tenía un Dios que era real, pero él estaba durmiendo, porque él quería ir en contra de la música que Dios quería tocar con él. Allí estaba Jonás tranquilo y él sabe que la barca está tambaleando y él sabe que la barca se va a hundir, pero él le importa morirse porque él sabe cómo anda. El que anda en desobediencia, cuando choca con los tropiezos, sabe por qué le están pasando.
No tiene que venir un profeta a decirle, mira, a ti te está pasando eso porque tú estás de desobediente. No. Es que el muchacho que la mamá le dijo, no salga por ahí. Y se cayó por ahí, se cortó por ahí. La mamá no tiene que decirle, yo te lo dije. Es que él sabe que la mamá se lo dijo. Y Jonás sabía que Dios no lo había mandado para Tarsis, lo había mandado para Nínive. Pero él estaba tranquilo, porque él estaba dispuesto a morirse por no tocar la música que Dios quería sonar. Ahí lo levantan al hombre porque todo el mundo está pidiendo cacao, todo el mundo está llorando, todo el mundo tiene miedo a morirse y él está durmiendo y dice, este hombre tiene algo raro. Lo paran, dime, ¿cuál es tu Dios? Y dice, mira, el problema aquí soy yo. Si ustedes quieren, tírenme al mar. Que aquí el que tiene la sal aquí encima soy yo. Yo soy el cabezón, yo soy el desobediente. Y dicen la gente, eres tú. ¡Pum! Lanzan a Jonás para el mar. Oiga, no quería tocar la música de Dios, pero ahí en el mar Dios tenía una ballena con la boca abierta. Grandota. Se tragó a Jonás. Ahora el instrumento que estaba desafinado lo estaban afinando. Tú quieres pedir cacao, tú quieres llorar, yo te voy a poner a llorar ahora. Y empezó a hacerlo llorar Jonás. Y ahí estaba Jonás en el vientre de la ballena, oscuro, sin nada, hermano, no veía nada, era oscuridad total. Pasa el primer día, pasa el segundo día, llega el tercer día y dice Jonás, Padre, ten misericordia de mí. Yo voy a tocar tu música, yo voy a tocar tu música. Y ahí entonces, cuando él dijo que iba a tocar la música de Dios, entonces le dio orden a la ballena, ve a la playa de Nínive, vomita Jonás. Alguien alaba al que vive en esta hora. Dice que la ballena fue y vomitó a Jonás. Pero había un detalle ahí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la gente de Nínive tenía una cultura. Y la cultura que tenía la gente de Nínive, la historia decía que Nínive iba a ser libertada por un Dios que iba a salir de las aguas. Entonces, si Jonás llegaba por tierra, posiblemente, ¡fua! ¿Verdad que sí? Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, porque Dios podía coger un profeta obediente, pero cogió el profeta. ¿Acaso no sabía Dios que Jonás se iba a resistir? Dios lo sabía. ¿Acaso Dios cuando te da una palabra no sabe que tú vas a desobedecer? Dios lo sabe. ¿Acaso cuando Dios te promete que te va a bendecir, Dios no sabe que en vez de tú caminar para adelante, va a caminar para atrás? Dios lo sabe, pero Él está permitiendo eso porque te está moldeando, te está quebrantando y te va a procesar. Porque hay gente que quiere gloria. Hay gente que dice, wow, úsame, papá. Yo quiero que tú me uses, yo quiero predicar, yo quiero adorar, yo quiero... Y el proceso. Ahora pregúntale que está a su lado, por eso eres procesado. Dígale, por eso eres procesado. Antes de un pan así bien bueno que usted se coma, ¿verdad? Ese pan, antes de llegar a ese pan, tuvieron que amasar mucho la harina. Hay un proceso para todo. Todo está en constante proceso. Para poner esa cerámica que está ahí, Joel sabe que primero tuvieron que ligar una mezcla grande. Ya diga conmigo, es un proceso. Pero yo no puedo pretender que las cosas me van a llegar de la nada. Los ninivitas entendían que era un hombre del mar que iba a salir y le iba a dar una profecía. Pero sale Jonás entonces lleno de lama, todo hediondo, hermano, con un perfume que no huelía, por si usted sabía, de la ballena, un bajo a pecado, arenque, sancochado. Y viene Jonás caminando y camina en la playa de Nínive y llega a Nínive, quizás sin mucha voz porque no había comido por 3 días. Un muerto vivo diciendo, Nínive será destruida en 3 días. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes, Nínive será destruida en 3 días. Aunque fuera bajito, estaba tocando la música de Dios. Aunque fue golpeado que llegó, estaba tocando la música de Dios. Aunque había sido procesado, estaba caminando en la dirección correcta. Dice que el rey, llegó el rumor al rey que había un hombre que había salido del mar. Y recuerda que había una profecía que alguien iba a salir del mar y iba a salvar a Nínive. Y dice el rey, tráigame ese hombre lleno de lama, tráigame ese hombre hediondo, tráigame ese hombre, tráigamelo al palacio. Y a veces nosotros queremos decir que, bueno, yo tengo que ir para la iglesia, pero no tengo que ponerme. Y
yo quiero ponerme la mejor ropa. Y a veces yo tengo que hacer algo. Yo digo, yo no voy para la iglesia hoy porque está lloviendo. Y a veces queremos tocar nuestra música. Tocar nuestra música. O tú eres un instrumento independiente, o eres un instrumento de Dios. Diga conmigo, yo soy un instrumento de Dios. Entonces es ahí donde entra el plan de Dios. Es ahí donde entra la salvación. Es ahí donde entra la manifestación. Es ahí donde entra la liberación. Es ahí donde la iglesia de Cristo empieza a crecer. No es cuánta campaña de la iglesia. No es cuántas evangelizaciones se haga afuera. No es cuánto ayuno la iglesia haga. Es que la iglesia de Dios esté caminando en la dirección correcta y como un instrumento de Dios esté tocando la música de Dios. Tenemos que reflexionar. No es lo mucho que yo haga, es lo poco que haga, pero que sea la música de Dios. Pablo quería predicar en Roma, quería predicar, pero Dios lo mandó para otro lado. Y dice que vio un hombre macedonio en sueño que se le apareció y le dijo, no es para allá que tú vas ahora. Pero Pablo parece que se le olvidó que él no tenía música propia. La música que tenía era de Dios. Pero Pablo tenía que pasar por Roma cuando Dios le dijo que era para Macedonia. Y caminando a Pablo con Silas, porque era el evangelista del momento, el hombre que se secaba el sudor y lo mandaba a Antioquía y lo mandaba para Siria. Y cuando la gente tocaba ese paño de Pablo de sudor, dice que se sanaban los enfermos a distancia. Tenía una unción sobrenatural. Dios lo usaba poderosamente. Pero no es que Dios te use, no es los dones que tenga, es que tú estés tocando la música de Dios. Y Pablo pasa por Roma y tenía que pasar por ahí. Pero apareció una adivina, una hija del diablo, una mujer poseída, un demonio encarnado de Satanás, y empezó a vocearle a Pablo: estos son los hijos de Dios Altísimo, como burlándose de ellos. Duró 3 días atrás de ellos, y Pablo dice que se hartó, y la paciencia, porque él sabía que tenía autoridad. Pero usted sabía que no todos los demonios se echan fuera. ¿Alguien sabía eso? Usted sabía que no todas las guerras se pelean. ¿Alguien sabía eso? Ay, que al lado de mi casa hay un altar, me voy a meter y lo voy a desbaratar. Espérate. Ay, que yo conozco un brujito que está allá arriba. Deja que yo no vea que el poder de Dios es más fuerte. Espérate, si Dios no te habló, vas a tener problemas. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando aquí? La mujer lleva 3 días detrás de Pablo. ¿Por qué Pablo no la reprendió el primer día? ¿Por qué no la reprendió el segundo día? ¿Por qué no la reprendió? ¿Por qué? Porque Dios no lo había mandado a reprender demonios en Roma. Y dice que se volteó y le dijo a aquella mujer: mira, espíritu de adivinación, suéltala. ¿Se fue el demonio o no se fue? Se fue. Pero eso trajo consigo una persecución que en vez de acelerar el proceso del llamado de la música de Dios, entonces sonar la música de Pablo y demostrar que él tenía autoridad al demonio, vinieron y dice que la mujer llegó a donde sus amos reyes y dice que ella trabajaba para los reyes, para gente importante que le adivinaba. Pero ¿qué pasó? Dice que ella ya no podía adivinar. ¿Por qué? Porque Cristo la hizo libre. Ya el espíritu se había ido de ella. La mujer ya no podía adivinar. Entonces se enojaron en gran manera los importantes y dijeron: mándenme a buscar ese tal Pablo. Y encarcelan a Pablo en Roma. Y nada más no Pablo, Silas también llegó. Él no hizo nada, pero también estaba encarcelado porque andaba junto con él, ¿verdad? Tienen a Pablo y Silas presos. Y ahí es que suena la música: y si Pablo y Silas te adoraron. Ahí estaba Pablo con guillo en la mano, con guillo en los pies, y diciéndole a la gente de Filipo, allá de Macedonia: oren por mí. Gozado en el Señor. Él sabe que cometió un error. Es que Dios no lo mandó para Roma, lo mandó para Filipo, lo mandó para Macedonia. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo aquí? Y ahí vino entonces donde Pablo tuvo que adorar a Dios. Lo azotaron. Mire, y las cadenas se rompieron, los barrotes se abrieron. Dios hizo algo maravilloso con Pablo, pero eso detuvo el tiempo en el que él iba a llegar a donde iba a ir. Por algo, simplemente porque hay cosas que parecen de Dios, pero no todo lo que parece de Dios es de Dios.
Usted no entendió eso, yo creo. No todo lo que parece de Dios es de Dios. Nos vamos a encontrar con mucha gente que habla lengua. Nos vamos a encontrar con mucha gente que hace milagros. Nos vamos a encontrar con mucha gente que liberta cautivos. Nos vamos a encontrar con gente de Dios tan llena de Dios que cuando tú lo veas la piel se te va a erizar. Pero el hecho de que Dios te use no significa que todo el tiempo de ti va a salir música de Dios. Porque es un hombre a través de eso. No significa de que Dios lo haya dicho, sino que hay cosas que salen del hombre. Como Pablo. Pablo decía, mírame, esto lo digo yo, no Cristo. Y hay que entender ese tipo de cosas. Pero donde leímos en el libro de los Hechos, la Biblia dice que todos estaban juntos. Diga conmigo, y unánimes. Diga conmigo, unánimes. Entonces cuando usted toca un instrumento, yo no sé mucho de música, y Andy toca otro, y Manuel toca otro, y Ismael toca otro, para que salga música de ahí, todos tienen que estar combinados, juntos, unánimes. Le llaman acorde, me imagino, para que estén de acuerdo. Pero cuando está tocando Andy por un lado y Manuel por otro, ya no es música, eso es bulla. ¿Quién vive? Y hoy día nosotros vemos que las iglesias tienen más bulla que poder. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hacer lo que quiere a su nombre. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana y a su nombre. Pero cuando hay dos o tres que dicen, dame la mano, camina conmigo. Cuando hay dos o tres que dicen, dos que digan, vamos a caminar al compás. Cuando caminen, algo va a pasar, algo se va a mover, algo va a suceder. Ustedes saben por qué cuando va un ejército de soldados marchando por un lugar y van a cruzar por un puente, el que va adelante en el batallón manda a detener la marcha. ¿Saben por qué manda a detener la marcha? Porque puede ser que ese ejército de soldados, de militares que van marchando al mismo tiempo, puede ser que la presión unánime puede hacer que el puente se derribe. ¿Alguien sabía eso? ¿Usted lo sabía? Pero ¿cómo una gente haciendo esto va a derribar un puente? Una gente no puede hacerlo. Pero 1000 hombres sí lo pueden derribar. Sí lo pueden destruir. Porque cuando viene un ejército de gente marchando, se hace un temblor. Como cuando usted empieza a adorar a Dios, usted adora a Dios, algo puede pasar. Pero no es lo mismo que adore uno, que adore 1000. No es lo mismo que adore uno, que adoren 2. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, Dios está en medio de ellos. Entonces, ¿qué es tocar la música de Dios? Para terminar, hubo un hombre usado por Dios, un profeta, la Biblia lo llama un profeta de Dios, llamado Balaam. Este hombre profetizaba, pero un día un rey le había dicho a este hombre que maldijera ¿a quién? A Israel, al pueblo de Dios. Quizás negoció con él, la Biblia no lo dice, pero para mí, ¿verdad, varón? Puede ser que haya habido una negociación, porque nadie va a maldecir a Israel por nada. Se fue con el rey. Ve que yo lo voy a maldecir a él, a su nombre. Lo primero que pasa con Balaam, con el profeta Balaam, es que cuando va en una burrita, un ángel se le aparece. Pero él no puede ver el ángel, porque él está enfocado en escuchar su música, no la música de Dios. Él no puede, porque cuando tú quieres hacer lo que tú quieres y Dios quiere hacer algo contigo, tú te ciegas a lo que Dios quiere hacer. Y no es que Dios no te habla, es que hay un momento cuando tú tienes que desconectarte de lo que te impide escuchar a Dios. Tú quieres saber si Dios te habla o no te habla. Si tú haces esto que yo te voy a decir ahora, tú te vas a dar cuenta que todo el tiempo Dios ha estado hablando. Lo que pasa es que tú has estado en medio de ruido que no te permitieron escuchar a Dios. Apártate 3 días en una montaña, en el monte. Manuel te da la llave. Vete al monte 3 días. No uses teléfono, no uses celular, no hables con nadie. Solamente adora a Dios, escucha alabanza, lee la Biblia. Y apártate 3 días
en ese lugar donde no escuches nada. Y tú desintoxicas tu mente. Y de repente, yo míreme, se lo digo con seguridad. Cuando usted baje de 3 días, usted me va a decir: pastor, ya yo entiendo lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque no es que Dios no quiere hablarte. No es eso. Es que tú no puedes oírlo porque estás tocando tu música. ¿Y cuál es tu música? ¿Cuál es mi música? Es mi voluntad. Es lo que yo quiero. Yo tengo metas, yo tengo sueños, yo tengo proyecciones. Pero le he preguntado a Dios: ¿cuáles son tus planes conmigo? Le he preguntado a Dios: ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Por qué me tienes en ese lugar? ¿Por qué permitiste que esto pasara? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No le he preguntado a Dios. Porque yo tengo planes, yo tengo visiones, yo tengo sueños. Pero ¿y Dios? ¿Cuáles son los que tiene contigo? Conoce los sueños de Dios para ti. ¿Sabes a dónde Dios te quiere? ¿Dónde Dios te quiere? Porque si no lo sabes, está sonando tu música. Si no lo sabes, puede ser que estés en el lugar equivocado, escuchando las cosas equivocadas y haciendo las cosas equivocadas que te van a llevar a un lugar equivocado. Pero cuando tú oyes la voz de Dios, estás escuchando su música. La Biblia dice que Adán vivía escuchando esta música. Dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Adán sabía cuál era la plena voluntad del Eterno. Adán sabía que era vivir en su presencia. Y usted ha visto una voz caminando, ¿verdad que no? ¿Y cómo es que la voz caminaba en el huerto? Lo que quiere dejar dicho la Biblia era que la presencia de Dios es la música que Dios toca. ¿Alguien está aquí todavía? Es la dirección que Dios le da a un hombre. Y cuando un hombre Dios le habla, cuando un hombre Dios lo llama, el hombre puede ver que la barca se está hundiendo. El hombre puede ver que todo esté caminando contrario a lo que él oyó de Dios. Pero si Dios le habló y está oyendo la música de Dios, aunque parezca contrario, yo sé que se va a cumplir. Porque estoy escuchando la música. Esa música es como que tú estás en un túnel y tú tienes que seguir la música para poder llegar a la salida. No vas a tomar para atrás. ¿Para dónde te vas a ir? Escuchando la música. Y Balaam se para. Y es tan fuerte el asunto que hay una burra, que él está montado en una burra, y la burra está viendo el ángel con una espada en la mano, pero Balaam no lo ve. Y la burra se frena. Y Balaam le dice: mira, burra malagradecida, tanto tiempo llevo contigo y mira, tú no quieres avanzar. Y golpe con la burra, y golpe con la burra, y la burra no puede hablar, la pobre animal. ¿Cómo se defiende? No puede decirle nada porque, hermano, los animales hay que compadecerse de ellos, porque los animales como que te hablan con la mirada, pero no, como que quieren decirte algo, pero no pueden. Y la burra sabía que si avanzaba un chin más, se iba, le llamaban a Balaam y le llamaban a ella también. Iban ahí a pique. La burra no quiere. Y Balaam, avanza, burra. Y le dice: mira, tú lo que eres una burra malagradecida. Camina, bestia, burra del campo. Hasta que Dios le permitió que la burra hable. O no sé si fue la impotencia que le hizo hablar. Y miró a Balaam y le dijo: mira, malagradecido eres tú. Es fuerte que le hable un animal a usted. Yo llevo sirviéndote desde pequeñito y cargándote en el lomo para todos lados. Es que tú no estás viendo que hay un ángel enfrente de nosotros. Hay algo que no nos permite avanzar. Y la burra lo estaba viendo, pero Balaam no. Y a veces nosotros nos comportamos peores que los animales, hermano. Oye, esto está fuerte. Porque un animal, usted le dice: coja por ahí, el animal coge por ahí. Pero usted le dice a una gente: coja por ahí, tiene usted que convencerlo, enamorarlo, decirle: mire, que te conviene más por aquí que por aquí. El animal se va. No hay que perder tiempo con él. Entonces la burra ve a Balaam, pero Balaam no lo ve. Porque cuando yo no toco la música de Dios, cuando yo no conozco la voluntad de Dios, yo estoy caminando ciego. Y más cuando otra gente me están siguiendo, porque Jesús dice que son ciegos guiando a otros ciegos. Y si ese se cae en el hoyo, el que lo sigue caerá también con él. Y por eso es que cuando hay gente que no está tocando la música de Dios, la gente hoy brinca por escuchar profecías. Que Dios te va a bendecir, que Dios
Dios te va a prosperar, que tú vas a ser multimillonario, y la gente la busca. Y usted ve las iglesias, viene un profeta, se llena la iglesia. Va a predicar el pastor, van 2 o 3. Porque sabe, como el pastor no va a profetizar, el pastor lo que va a dar alimento para que usted escuche la música de Dios, es mejor venir cuando el profeta ve. Pero entonces la Biblia dice que por esa causa, en los últimos tiempos, la gente tendrá comezón de oír. ¿Usted le ha picado un oído alguna vez? ¿Le ha picado, verdad? Es incómodo, usted es picar y no puede cerracar. Dice la Biblia que la gente tendrá comezón de oír lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Alguien alaba a Dios en esta hora. De oír lo que ellos quieren oír y no lo que Dios quiere decirle. La música de Dios a veces suena fea, pero es la música que te va a direccionar.